Hello. You. Cuando analizamos a Joe Goldberg, nos damos cuenta que lo que aparece no es solo la historia de un asesino obsesivo, sino el reflejo más crudo de cómo el amor romántico, tal como lo construye nuestra cultura patriarcal, puede convertirse en un mecanismo perfecto de violencia. Joe no es un monstruo excepcional, es en realidad la consecuencia lógica de las narrativas románticas que construimos todo el tiempo. Esas historias donde amar significa poseer, vigilar, sacrificar y controlar al otro por su propio bien. Lo romántico es político porque nuestras formas de amar reproducen las ideologías de poder que sostienen al patriarcado, y precisamente eso es lo que vemos en Joe Goldberg. Él ama desde la desigualdad. Para él amar es apropiarse de la vida, de la libertad y del cuerpo de la otra persona. Todo lo que hace, como espiar, manipular, eliminar personas, infiltrarse en la privacidad más íntima, lo interpreta como una muestra de entrega, como una misión heroica. Él verdaderamente cree que está salvando a las mujeres y que está reparando sus vidas. En el universo de Joe, las mujeres no son individuos con decisiones propias, son proyectos que él debe arreglar, fantasías que debe completar, seres frágiles que él debe rescatar. Pero esta idea no nace de su locura, nace del romanticismo tradicional. A las mujeres generalmente se nos representa como vulnerables, dependientes, sin redes de apoyo, y esto también se ve en las parejas de Joe. Por ejemplo, Beck, Love, Marine, Kate aparecen aisladas, sin comunidad y sin respaldo emocional, lo cual facilita la entrada de un hombre que se vende como protector, que en este caso es Joe. Él invade, controla, revisa teléfonos, sigue rutinas, espía movimientos, y todo ese espionaje lo narra con ternura, como si fuera un acto de intimidad emocional, y así es como pues funciona la violencia romántica, ¿no? Se disfraza de cuidado. Otro punto importante a señalar es la idealización. El romanticismo no nos enseña a amar personas reales, sino fantasías. En el caso de Joe, él no se enamora de sus parejas tal como son, se enamora de la historia que él inventa sobre ellas. Las imagina puras, sensibles, incomprendidas, necesitadas de alguien como él. Pero cuando ellas no encajan en este guión, cuando muestran autonomía, contradicción o límites, él siente que deja de amarlas. No porque hayan cambiado, sino porque dejaron de corresponder a la fantasía patriarcal que él había construido. Así la idealización se convierte en una forma de deshumanización. Por otro lado, el amor patriarcal normaliza el sufrimiento. Nos enseña que amar implica dolor, sacrificio, drama y renuncia. Joe encarna esto perfectamente. Cada muerte, cada mentira, cada manipulación la vive como un sacrificio romántico. Cree que está pagando un precio emocional altísimo para alcanzar el amor verdadero. Este discurso de lo hago porque te amo es exactamente la lógica de muchos feminicidios en la vida real. Hombres que matan justificando que no soportan perder lo que consideran suyo. Otro punto central es el de la pareja como espacio de poder. Cuando Joe forma un hogar, cuando intenta una vida familiar normal, la violencia no desaparece, simplemente cambia de forma. La domesticidad se vuelve un campo de batalla donde el control emocional, los secretos y las presiones de género siguen operando. La relación con Love demuestra que incluso cuando aparece una mujer que domina las mismas lógicas patriarcales como celos, posesión, violencia, pues no se rompe el sistema, al contrario, se vuelve más peligroso. Ambos reproducen el amor como guerra, como competencia o como un juego donde uno debe dominar al otro. Todo esto evidencia la capacidad que tiene el amor romántico para justificar lo injustificable. Joe narra su vida como si fuera el protagonista sensible de una gran historia de amor. Se victimiza, se convence a sí mismo de que actúa por bondad y no por poder, y el espectador, al escuchar esta voz interna, puede llegar a caer en esa trampa. Y es lo más inquietante, ¿no? Que demuestra lo fácil que es romantizar la violencia cuando se envuelve en discursos de amor. Por eso, analizándolo de esta manera, Joe Goldberg deja de ser simplemente un loco peligroso y se convierte en algo mucho más incómodo. Un espejo de las narrativas que idealizan la posesión, los celos, la entrega absoluta, el sacrificio y la idea de que amar es salvar al otro, cueste lo que cueste. Joe es la exposición extrema de un modelo de amor que culturalmente seguimos consumiendo, y pues al mostrarlo sin filtros, la serie revela lo que reafirma con tanta claridad, que el romanticismo tradicional no es inocente, ni dulce, ni mágico. Es un dispositivo político que sostiene desigualdades, legitima violencias y, llevado al extremo, mata. Joe Goldberg no es la desviación, es la consecuencia lógica del amor romántico patriarcal. Ahora hablaremos sobre cómo el género influye en la vida de Joe Goldberg. Joe es un personaje cuya identidad se formó a partir de una experiencia temprana de violencia, abandono y una socialización profundamente marcada por modelos de género.
Desde su infancia, Joe crece rodeado de dos figuras que le enseñan mensajes dañinos sobre el género. Por un lado, un modelo masculino violento y autoritario representado por su padre, y por otro, una figura femenina y vulnerable representada por su madre. De esto, Joe aprende dos ideas centrales, que ser hombre implica controlar, proteger e imponer orden, mientras que ser mujer significa necesitar ayuda o salvación. Esta forma distorsionada de entender el género se vuelve la base de su identidad en la adultez. Esta forma de pensar ha llegado a afectar tanto la forma en la que se percibe a sí mismo como la manera en la que se relaciona con los demás, especialmente con las mujeres. Cuando Joe crece, adopta un rol de masculinidad salvadora. Se concibe a sí mismo como un protector que debe intervenir en la vida de las mujeres que ama. Un ejemplo de esto sucede con Beck en la primera temporada. Cada vez que ella muestra inseguridad o vulnerabilidad, Joe actúa desde la idea de que él sabe mejor lo que ella necesita. Sin embargo, este supuesto cuidado se termina transformando en vigilancia constante, manipulación y control. Justifica estos actos como si fueran gestos de amor, pero en realidad están siguiendo un modelo machista donde él se coloca en la posición de autoridad. En su mente, la mujer ideal es moldeable, frágil y necesita de su guía, y la intimidad se convierte en un espacio donde él reafirma su poder y su identidad masculina. Él idealiza a las mujeres y se enamora de una fantasía creada por él mismo. Cuando Beck muestra defectos humanos normales, Joe entra en conflicto porque ella no coincide con la imagen perfecta de una mujer que él construyó. Este mismo patrón vuelve a suceder con Love, su pareja de la segunda temporada. Incluso cuando Love demuestra fuerza, independencia e incluso un nivel de violencia que lo iguala, Joe intenta mantener el rol masculino de quien organiza o dirige la relación. Le cuesta aceptar que ella tenga agencia propia, porque eso amenaza la estructura de género con la que él se identifica. La visión de Joe sobre los roles de género queda muy clara. Él, el hombre, observa y vigila, mientras que la mujer se convierte en el objeto observado. Él decide qué es lo bueno para la relación, mientras que a ellas se les niega la autonomía. Las escenas donde sigue a Beck por Nueva York o cuando investiga la vida de Love sin su consentimiento muestran cómo usa su masculinidad como justificación para intervenir en la intimidad de las mujeres. Entonces se podría decir que Joe representa cómo una visión dañada de la masculinidad y roles de género estáticos puede transformarse en una forma peligrosa de relacionarse. A través de sus acciones, la serie nos deja ver la visión de Joe sobre lo que debe ser un hombre y el cómo esto puede derivar en control, acoso y violencia. Pasando al tema de las emociones, es bien claro que estas no aparecen de la nada ni solo porque así es él, sino porque están construidas desde el contexto en el que él creció. Justo como se plantea, las emociones no se pueden entender únicamente desde lo biológico o lo individual, también son un producto de la cultura, de la historia personal y de lo que cada persona aprende a lo largo de su vida sobre cómo se debe sentir y actuar. En el caso de Joe, su idea del amor está totalmente atravesada por su historia de violencia, abandono y falta de cuidado real. Entonces, para él, emociones como el cariño, la protección o el apego se mezclan con control, vigilancia y la necesidad de poseer a la otra persona. Él aprendió que amar implica intervenir, vigilar e incluso salvar a la fuerza porque en su experiencia así es como se resuelve un vínculo. Y eso hace que sus emociones se expresen de manera distorsionada. También se nota mucho esta idea de que el contexto social y cultural le da forma a las emociones. Joe se mueve dentro de una cultura que romantiza la obsesión, la intensidad y la idea de hacer lo que sea por amor. Ese contexto legitima en su cabeza que sus emociones extremas tengan sentido. Entonces, sentimientos como los celos, el miedo al abandono o la necesidad de ser elegido no solo vienen de su historia traumática, sino también de narrativas sociales que avalan este tipo de conductas. Por eso con Joe vemos emociones que parecen amor, pero que en realidad están cargadas de ansiedad, inseguridad, control y fantasías de idealizar a la otra persona. O sea, sus emociones funcionan, pero funcionan desde un aprendizaje emocional roto y desde un contexto que refuerza ciertas ideas románticas que son peligrosas. Justo ahí se nota cómo las emociones no son universales ni naturales en sí mismas, sino que dependen de lo que cada persona vive y de lo que su cultura le enseña a sentir.
Cuando vemos a Joe Goldberg desde los enfoques del poder de Montero, se nota que su conducta no es solamente individual, sino que está sostenida de una forma totalmente desigual de ejercer influencia sobre los demás. Este autor explica que el poder está en todas las relaciones y que muchas veces se vive como algo normal, entre comillas, aunque sea totalmente opresivo. Eso es justo lo que pasa con Joe. Él confunde el amor con el control porque ha naturalizado la idea de que él tiene el derecho a decidir por la otra persona. Su poder viene de manejar los recursos, tales como la información, la vigilancia, la manipulación emocional, y esa diferencia es lo que le permite imponer sus decisiones sin que el otro siempre lo note. Montero dice que cuando el poder está tan naturalizado, la desigualdad se vuelve totalmente invisible. Y justo por eso Joe no ve su conducta como abuso, sino que lo ve como cuidado, e inclusive él legitima sus actos, los justifica y se convence de que está haciendo lo correcto. Además, cuando la otra persona empieza a darse cuenta de la desigualdad, Joe responde con más control, reflejando cómo el agente que domina intenta como mantener la relación de poder. Al final, Joe funciona desde una lógica totalmente asimétrica, es decir, él dirige, decide y define, mientras que la otra persona queda sin acceso a los recursos necesarios para cuestionarlo o alejarse. Ese es exactamente el tipo de relación desigual que el autor Montero problematiza.